Según de Corintios, capítulo 12, desde el verso 5. Quiero utilizar este texto y con la ayuda del Espíritu Santo para que Él siga hablando a nosotros y no sean mis palabras sino las suyas. Podamos seguir tocando este tema de ¿por qué los que son de Dios hacen cosas que no son de Dios? Una gran pregunta, ya que creo que todos los que estamos aquí queremos agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Todos, ¿verdad? Y mientras más queremos agradar a Dios, parece que más le fallamos. Cometemos errores, perdóneme la expresión, metemos la pata, ¿sí? Mientras más queremos avanzar, parece que retrocedemos y que hay cosas que no logramos superar, sean cosas de nuestro pasado, ciertos hábitos que traemos del mundo y sabemos que no está bien, pero terminamos haciendo lo que sabemos que no está bien. Una lucha constante se presenta allí en nuestro ser, y es precisamente lo que el apóstol Pablo describe como parte de su debilidad. Él había tenido una experiencia donde Dios le mostró algo especial. En el verso 2 él dice: hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Habla de esa experiencia. Y luego en el verso 6 dice: si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Él había llegado a ese punto no de la noche a la mañana. Había entendido que Dios es más importante. Había entendido que aunque él fue llamado apóstol, que significa enviado, y tuvo ese encuentro con Jesús y fue enviado a predicar el evangelio a los gentiles, cada vez que los milagros sucedían, la gloria no era para él sino para Dios. Había entendido que él era un instrumento en las manos de Dios, pero le había costado aprenderlo, pues venía de una escuela de fariseos en donde la arrogancia mandaba, en donde la hipocresía estaba a la orden del día, y en donde el pensar que saberse toda la ley lo hacía santo y apartado para Dios. Cuando él tiene el encuentro con Jesús, se da cuenta que todo lo que él pensaba que era bueno no era así. Y es como cuando te abren los ojos y después de muchos años te das cuenta que las cosas no es como tú pensabas. ¿Cómo se sentiría uno en ese momento? Pensar que toda una vida trabajas para algo y luego no es así como tú pensaste. Sin embargo, le tocó aprender de muchas maneras a través del sufrimiento lo importante que es tener a Cristo en primer lugar y entender que todo lo que él sabía, tenerlo como algo que caduca, algo que pasa y que ahora para agradar a Cristo no le servía para nada. Cuando él entiende eso, entonces escribe a Corintios, una iglesia un poco complicada, porque tenían dones, tenían ministerios, tenían llamados, pero no se sujetaban. Y había muchas cosas a las que ellos le daban rienda suelta, aún sabiendo que no era lo que agradaba a Dios. Entonces él dice en el verso 7: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio ¿qué? Una espina en mi carne, o un aguijón, ¿verdad? Un aguijón. Pero él lo describe, no es cualquier aguijón. Dice: un mensajero ¿de quién? ¿Para qué? Para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Y al que está a tu lado: a que no sabes, Satanás trabaja para Dios. Aún las cosas que parecen ser malas, realmente no es así. Satanás aún no puede tocar nuestra vida si Dios no se lo permite. O si nosotros le damos ese privilegio.
Entonces, él, cansado de esto, sabía que era un mensajero de Satanás. La Biblia no especifica si era una enfermedad, era un recuerdo, no podía dormir quizás. Así que él ora y le dice a Dios en 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Pero cada vez la respuesta de Dios fue: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Diga al que está a tu lado: si eres débil, la gracia de Dios es todo lo que necesitas. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos. Y entonces, cuando reconocemos nuestra debilidad, Dios se hace fuerte en nosotros. Entonces él aprendió a gloriarse en su debilidad, no en su pecado, sino en reconocer que era débil para poder hacer lo que a Dios le agradaba. Mis amados hermanos, los estándares de Dios son muy altos y no hay nadie en esta tierra que los pueda alcanzar. La religión nos vendió durante mucho tiempo que nuestro buen comportamiento nos hacía entrar al cielo, y no es así. Ninguna de nuestras obras fuera de Cristo, o que Cristo no haga a través de nosotros, ninguna de nuestras obras fuera de Cristo son sanas o santas para Dios. Son como trapos de inmundicia para el Señor. Y restregarle a Dios lo bueno que somos es como tomar esos trapos de inmundicia y tratar de limpiarnos. Es que los recordamos, y cada vez que pensamos que somos buenos nos ensuciamos más, porque ocultamos nuestro pecado. La Biblia dice que el que no reconoce que es pecador, sino que oculta su pecado, el que no declara de que es pecador, le hace a Dios mentiroso. Satanás es experto en que ocultemos las cosas y hagamos a Dios mentiroso. Y su estrategia desde un principio ha sido avergonzar lo que Dios ha levantado, hacer que lo que Dios ha santificado se sienta inmundo. El propósito de Satanás es dañar las vestiduras de la iglesia. Por eso, cuando Cristo venga, vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Lo que nos viste, que es Cristo, es lo que busca Satanás, que se contamine en tu vida. Por eso Pablo, cuando conoce lo que está pasando en la iglesia de los Corintios, él les escribe que estaba preocupado porque así como Eva fue engañada por la serpiente, ellos podrían ser engañados y podrían ser movidos de la verdad. Yo puedo congregarme en un lugar y decirle amén a todo y estar creyendo cosas que no son. ¿Sí o no? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Satanás es experto en camuflaje, es experto en saber esperar, y es experto en poco a poco ir introduciendo cizaña al corazón de la iglesia, para que al fin veamos las sorpresas y muchos terminen apartados del Señor. Romanos capítulo 13, del 11 al 14, con el que abrimos el domingo, menciona 2 puntos importantes con los que quiero continuar hoy. Y es, número 1, el consejo que Pablo le da a la iglesia diciendo: dejen de lado sus actos oscuros. En Romanos 13, del 11 al 14, pueden encontrar esa palabra hablando de la urgencia y de entender que hoy estamos más cerca a la venida de Cristo que cuando nosotros creímos. Así que estamos más cerca que nuestra salvación se manifieste. Y como eso está cerca, está diciendo, requiere urgencia prestar atención. Y una de las cosas a las que tenemos que prestar atención es poder saber si en nosotros todavía tenemos actos oscuros. ¿Cómo podríamos definir un acto oscuro? Acciones que no muestran a Dios, que no tienen la medida correcta de Cristo en nosotros. Y si esas acciones están en nosotros es porque proceden de un corazón que tiene espacios que no ha sido saciado por Cristo. Situaciones en nuestra vida que están siendo gobernadas por nuestra carne y no por Cristo.
Y precisamente uno, porque no nos damos cuenta, o dos, porque sabiendo nos sentimos contentos como estamos. Y preferimos que Dios haga milagro en otras cosas, pero que no se meta con esos secretos y esas áreas de nuestra vida en las cuales nos estamos convirtiendo en esclavos después de que Cristo nos ha llamado a libertad. Así que nos toca, bajo la dirección del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad, deshacernos de todo lo que representa oscuridad en nosotros. Y si no sabemos cómo hacerlo, necesitamos aprender la oración que hizo el rey David en Salmos capítulo 19, versos 12 y 13. Él decía lo siguiente: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre ¿de qué? De culpa, y seré inocente de grandes pecados. Hay otra oración que David también hacía, en la cual él decía: pruébame. ¿Alguna vez usted le ha dicho a Dios que lo pruebe, o más bien que lo saque de la prueba? Yo creo que más bien oramos para que Dios nos saque de la prueba, ¿verdad? Pero David fue intencional. Él no le decía sácame de la prueba, él decía pruébame, inquiere, busca en mi corazón. Hay cosas que aún están dentro de nosotros, que no nos hacen disfrutar de una completa libertad en Cristo, pero no las sabemos. Ahí es donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que Él saque a la luz lo que está oculto en nosotros. Porque podemos pasarnos todos una vida pensando que estamos bien delante de Dios cuando hay algo que no está bien. Y a veces suelen ser cosas tan sencillas que pasan desapercibidas y no las podemos notar. Pero cuando oramos a Dios que salgan a la luz, es necesario que estemos atentos y dispuestos a que Dios nos muestre nuestra condición. Va a ser algo que no nos va a hacer sentir bien, pero es que el propósito de Dios no es de que hoy te sientas bien y mañana te pierdas. El propósito de Dios es incomodarte para poderte acomodar al propósito y al destino que Él tiene planeado para ti. Y muchas veces nos va a doler, muchas veces nos va a mover y vamos a ser incomodados por Dios, pero Él está pensando en lo que vendrá. Así que el primer punto es dejar de lado los actos oscuros, y esa es una decisión que nos toca a nosotros. Hay cosas tan sutiles, tan sencillas y que consideramos como algo normal, pero Dios necesita mostrarnos que para Él no son normales porque están afectando tu santidad. Y te lo pongo de esta manera, es un ejemplo que sé que de pronto has escuchado, pero es claro y sencillo. Yo tengo esta botella llena de agua y está limpia. Si tú tienes sed, yo tengo para darte. Pero el problema es que yo te puedo decir, esta agua tiene un 99% de pureza, pero tiene un 1%, que es agua de alcantarilla. Te la tomaría. Pero si es 1%, no se nota. Mira, está limpia. Lo que pasa es que le cayó una gota del inodoro. Una gotica nada más, eso no daña. ¿O acaso no nos dijeron que lo que no mata engorda? ¿Te la tomarías? No. ¿Por qué? Porque aunque se ve transparente, está contaminada. Satanás te contamina con algo que se nota. Él busca contaminarte con algo muy sutil que no se va a notar, para que cada vez que te pongas a tu espejo o ante la mira de los demás te veas bien. Pero ¿cómo nos ve Dios? Si hay alguien que escudriña el corazón, es el Señor. Y por eso el profeta dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo estoy seguro
que ni nosotros mismos nos conocemos tanto como nos conoce el Señor. Muchas veces cuando hay problemas, no sé si le ha pasado a usted, y estamos bajo presión, reaccionamos de manera en que quedamos diciendo, y ese era yo. Y ese era yo. Estoy endemoniado. No, no estás endemoniado, es que así eres tú. O cuando de pronto la persona, después de no tener dinero, comienza a tener dinero y comienza a cambiar. Y usted dice, el dinero lo cambió. No fue que el dinero lo cambió, siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora lo notan porque tienen plata. Antes no tenían plata y nadie se daba cuenta. ¿Sí? Entonces, fíjense que Dios tenía que utilizar un mensajero de Satanás para recordarle a Pablo que no era nada, por causa de las revelaciones que tenía. Muchas veces Dios tiene que utilizar procesos para demostrarnos que separados de Él nada podemos hacer, para empujarnos y darnos cuenta que todo el mundo nos está viendo así. Él, que conoce el corazón, sabe que si estaríamos delante de su presencia, nuestro nombre no estaría en el libro de la vida. Este consejo de Pablo no es para los inconversos, era para la iglesia. Dejen de lado sus actos oscuros, porque hay cosas que yo pueda considerar como algo normal. ¿Sabe? Los de la iglesia de Corintios consideraban que era normal que un hijo se acostara con su madrastra. Ellos tenían un dicho en la cual trataban de expresar que tenían que darle rienda suelta a lo que su carne quería hacer. Cuando hacían la Santa Cena que celebramos nosotros lo hacemos con un pedacito de pan. Ellos hacían un banquete. Eso es la Santa Cena, celebrar. Se sentaban a comer, pero ellos decían al día siguiente, no voy a desayunar porque allá me voy a comer un banquete en la iglesia. El vino que utilizaban, se emborrachaban con ese vino, y así celebraban la cena del Señor. Había un desorden en esa iglesia, y Pablo tiene que entrar con fuerza a mostrarles que lo que ellos consideraban por el contexto cultural donde se encontraban, a mostrarles que no hacemos parte de una cultura en esta tierra, que nuestra cultura es del reino de los cielos. Y que por lo tanto yo no puedo ver como algo normal lo que Dios no ve normal, porque nuestra naturaleza de pecado es normal, pero en nuestra naturaleza en el espíritu no lo es. Y yo no puedo estar diciéndole a Dios que lo amo y estar de acuerdo con lo que mi naturaleza pecaminosa está de acuerdo. El que se constituye amigo del mundo, automáticamente se constituye enemigo de Dios. Así que el plan de Dios es limpiarnos, pero Dios no nos obliga. Dios te muestra la condición, pero al final nosotros decidimos si nos quedamos con esa condición o soltamos esa condición. Lo segundo es, no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Hasta dónde somos permisivos? Y ahí entro un poco en desarrollar ya la tercera parte de este mensaje, y es entender que tenemos un campo de batalla que el enemigo anhela conquistar. Y ese campo de batalla, ¿sabes cuál es? La mente. Satanás no va primero por tu corazón, va primero por tus pensamientos. Porque el hombre es lo que piensa de sí. Lo primero llega a nuestra mente y desciende a nuestro corazón, y somos el resultado de lo primero que se planeó acá. Así que el segundo consejo que da Pablo es: no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. En otras palabras más sencillas, si tú sabes que eso es malo, porque lo quieres. No nos podemos permitir cedernos
el momento de pensar en aquellas cosas que más adelante se convertirán en un estorbo para tu vida. Todo comienza con un pensamiento. Todo comienza con una idea. Algo con lo que fuiste bombardeado, que viste y se trató de grabar en tu mente. Y allí comenzar a taladrar en ese campo de batalla pensamientos incorrectos para dañarte la vida. Pastor, dígame lo más sencillo. Hay personas que hoy tienen problemas con la pornografía. Y todo empezó por una novela explícita. Estamos tan adormitados que cuando hablamos de pornografía pensamos en una película triple X. Y no nos damos cuenta que la novela de todos los días tiene pornografía. Pero es una novela, pastor, no sea tan exagerado. Estamos siendo bombardeados por todo lugar. Hasta las películas de muñequitos. Tenemos niños que comienzan a consumir pornografía desde los 9, 10, 11 años. Estudios dentro de la iglesia, más de 4,000 cristianos indican que el 80% de cristianos consumen pornografía. Y ahí es donde uno comienza a decir, ¿por qué los que son de Dios hacen cosas que no son de Dios? Comienza uno a preguntarse, ¿qué es lo que nos induce a hacer cosas que no son de Dios si somos llenos del Espíritu Santo? Por ejemplo, porque un hombre como Saúl terminó visitando una bruja, terminó con ganas de matar a David y se arrojó sobre su espada para terminarse de quitar la vida. Si cuando fue llamado por Dios fue mudado en el espíritu en otro hombre, ¿por qué si era de Dios terminó haciendo cosas que no son de Dios? Tenemos una batalla constante, pero parte de esa batalla o de esa lucha constante estamos cediendo territorio porque estamos pensando que lo normal está bien, que lo que este mundo llama bueno es lo correcto. Escasea el conocimiento de la palabra de Dios y no tenemos un fundamento sobre el cual echar cimientos para poder edificar de la manera correcta. Todos los días Satanás no se cansa de bombardearnos con ideas, pensamientos. Nos presionan todo el tiempo. Y tanto te presionan con algo que terminas reconociéndolo como algo normal. Si tú le dices a alguien algo como mentira, en algún momento van a pensar que es una verdad, pero no dejará de ser mentira. Entonces la Biblia dice, no se permitan pensar. La pregunta aquí es, ¿qué tan permisivos somos con nosotros mismos? En Corintios 6:12, 1 Corintios 6:12, el apóstol Pablo escribe y dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En otro texto dice lo mismo, pero agrega, y yo no me dejaré dominar de ello. ¿Sabes por qué tenemos autoridad de parte de Dios? Porque cuando Cristo viene a nuestro corazón, lo primero que Él nos hace es libre del pecado. Una persona que no tiene a Cristo jamás podrá vencer el pecado. Por más fuerza de voluntad que tenga, no va a poder. En algún momento se va a quebrar su fuerza de voluntad. Porque es la naturaleza que portamos. Y no la vamos a vencer si no estamos
plantados en la nueva vida que Cristo nos da. Solo a través de Cristo vencemos las obras de la carne. Pastor, o sea que de esa manera no voy a pecar más. No, vas a seguir pecando. Pero una cosa es pecar a conciencia y otra cosa es pecar y no estar de acuerdo con lo que estás pecando. ¿Y eso cómo se come? Acompáñenme en Romanos, para que pueda entender un poquito lo que Pablo estaba viviendo. Romanos capítulo 7, verso 14 al 25. Dice, por lo tanto, el problema no es la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí. ¿Dónde está el problema? Diga, el problema está en mí. Él llega a esa conclusión. ¿Por qué? Porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo. Mire lo que escribe Pablo. No me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, lo que odio es lo que hago, ¿no? Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Porque la ley nos muestra nuestra condición, pero no nos da el poder para vencer esa condición. Entonces, dice, demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino que el pecado que vive en mí. Ahí se va aclarando la cosa. Ahora quiero aclarar. Ahorita vamos a seguir leyendo que no es una excusa para pecar. ¿Para qué? Pastor, adulteré, pero no fui yo, sino el pecado que habita en mí. Y porque alguno está pensando, qué chévere. Está buena, ¿verdad? Pastor, no soy yo, el pecado que habita en mí me emborracho. Ajá. La gracia no es una licencia para pecar. ¿Ok? Y a Dios no lo podemos engañar. Pero Pablo está explicando la lucha que tenía por dentro. Y usted va a entender a esa conclusión a la cual llega. Entonces dice, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza, ¿qué? No está hablando del espíritu, está hablando en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. ¿Cuántos han llegado a ese punto? Y hacemos cosas buenas, pero hay otras que las queremos hacer, no las hacemos, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive ¿dónde? En mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. ¿Con qué está en guerra? Con la mente. Hay cosas que no se definen aquí, se definen aquí. Entonces dice, hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está ¿dónde? Dentro de mí. Ahora, él sabía que había pecado en él, pero él no era esclavo del pecado. Y esto tenemos que aprender a tenerlo en claro. Porque pensamos que seguir a Cristo nos hace libre del pecado y pensamos que ser libre del pecado es no pecar más. Entonces cuando decimos una mentira o fallamos, nos sentimos culpables y nos sentimos mal.
y pensamos que somos hipócritas con Dios. A él le estaba pasando esto, pero él había aprendido que ser libre del pecado no te exime de que no peques más. Cuando eres esclavo del pecado, tú estás de acuerdo con lo que la naturaleza que portas hace. Pero cuando vives por el Espíritu, jamás estarás de acuerdo con lo que la naturaleza que cargas hace. Hay dos naturalezas que portamos. Con la que nacemos, que está contaminada por el pecado y viene desde Adán y Eva. Una naturaleza que cayó y que dice que está destituida de la gloria de Dios. Pero cuando vino Cristo, nos da una nueva vestidura. Jesucristo no destruye la antigua naturaleza. Él la hace que muera. Pero morir no significa que deja de existir. Está hablando de que Jesucristo se establece en tu vida para que ocurra una separación. Pero aunque haya una separación, siempre Satanás va a tener su estrategia para avivar a lo que en tu naturaleza pecaminosa se levante, para que tu espíritu mengüe. Lo que más alimentamos, más fuerza tiene. Entonces hay muchas estrategias. Una de esas estrategias que Satanás utiliza es evitar que el evangelio se nos revele. Pero cuando el evangelio se nos revela y se nos abren nuestros ojos y pasamos esa primera estrategia, entonces él hace una segunda estrategia. No pudo evitar que el evangelio se te revelara, pero sí puede contaminar la verdad que estás recibiendo. Así que si él no puede oponerse a que te prediquen la verdad, buscará la manera de contaminar esa verdad. Y ahí es donde vienen los apóstatas, ahí es donde vienen los falsos maestros, ahí es donde viene toda la información que recibimos y que no sabemos filtrar, porque al final nuestro fundamento no está tan fuerte, porque tenemos un desconocimiento de la palabra. Entonces pensamos que porque la Biblia lo dice y se oye bonito, está bien. Pero no es así. Porque cuando Jesús salió de 40 días de ayuno, se oye bonito, haz que las piedras se conviertan en pan. Se oye bonito que te digan, camina por ahí, que el Señor mandará a sus ángeles. Escrito está, Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Pero ¿qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. O no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Pero cuando no tenemos el fundamento correcto, cuando desconocemos la palabra, las palabras más bonitas llegan a acariciar nuestros oídos y a enamorar nuestra mente para filtrarse y abrir nuestros ojos no a lo que Dios quiere, sino a lo que Satanás busca. Así fue como cayó Eva. Satanás primero le habló y después que le habló, ella miró el fruto. Y después de que habló con Satanás y miró el fruto, ¿cómo lo vio? Codiciable. Porque antes no lo había visto codiciable, porque no había hablado con Satanás. ¿Con quién había hablado? Con Dios. Cuando tú te impregnas de la palabra de Dios, tóquele el hombro al que está a tu lado y no te duermas. Va mucho así, pastor. Como 2 o 3 ya me saludaron. Eso me indica que la palabra está buena, que Satanás te está cantando un arrurru, mi niño, no escuches más. El culto estuvo bueno, pero no aprendiste nada. Me salió. Entonces, mis amados, portamos una naturaleza. Y esa naturaleza te está durmiendo. Hay gente que ya yo le veo el ojo blanco.
Por eso cuando se hablan barbaridades, todo el mundo dice amén. Porque tenemos los ojos aquí, pero la mente en otro lugar. Así que preste atención, porque si Cristo viene hoy, lo van a despertar mañana y va a estar solo acá. A la iglesia no se viene a dormir, se viene a aprender. Sigue ahí que esté a tu lado, te quieren dormir. Porque a Satanás no le interesa que tú vengas a culto. Él no tiene problema con que tú vengas a culto. Él tiene problema que tú prestes oído y escuches la verdad. Cuando te impregnas de la palabra de Dios, tus ojos se abren y todo tu ser es luz. Cuando escuchas a Satanás, escucha engaño y todo tu ser se llena de oscuridad. Entonces lo que Dios te dijo que no viera es lo primero que vas a ver. Y allí entra el engaño. Es una táctica que el enemigo utiliza y que la palabra de Dios ya nos habla de eso, precisamente para que tengamos pendientes que tenemos un enemigo que todavía está buscando la manera de contaminar la verdad. Y cuando Eva habló con Satanás, ya no vio el fruto como lo veía antes. ¿Por qué Eva era la primera vez que veía el fruto? No, todo el tiempo lo tuvo ahí, pero nunca le prestó atención. Necesitó que alguien le dijera: con que Dios os ha dicho. Perdió el año. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos discernimiento. ¿Sabe qué le falta hoy a la iglesia? Discernimiento. El discernimiento es producto de un conocimiento previo. No hay revelación si no hay conocimiento. ¿Qué revelación va a haber si no hay conocimiento? Todo se da a la imaginación. Lo que yo no sé, me lo imagino. Y al cielo no vamos a llegar a punta de imaginación, sino de verdad. Y cuando prestamos nuestros oídos a escuchar lo que no es verdad, todo se suma en nosotros, y lo que se suma en nosotros cancela lo que debería surgir. Entonces, si venimos a la iglesia y recibimos palabras que producen fe, cuando andamos con gente que no son de fe, cuando miramos cosas que no son de fe, cuando escuchamos cosas que no son de fe, la poquita fe que fue alimentada el domingo se perdió entre la semana. Porque lo que recibiste opacó lo que Dios quería hacer. Y vivimos en una lucha constante. Cansados, desanimados, estresados, preocupados. No tenemos una medida correcta de Cristo que la gente esté viendo, sino que la gente está viendo y nos está acusando. Y eso que es evangélico. Ellos no están diciendo eso simplemente porque sí. Es porque están viendo en nosotros que no somos coherentes con lo que deberíamos mostrar. Que nuestra predicación no es coherente. Somos los que llegamos más tarde al trabajo. Nuestras palabras están llenas de grosería. Hablamos con lenguaje de doble sentido. Basta con entrar a nuestro Facebook y ver las barbaridades que colocamos en el muro. Aún como nos vestimos, que nos colocamos unas cosas que andamos provocando a los demás, pensando que la mercancía que se muestra es la que se vende. Pues mis amados hermanos, eso no funciona acá. Pastor, se me volvió religioso. No. Usted debe aprender a vestir con pudor. Y hay cosas, mujer casada, que solo para tu esposo, que los demás hombres no deberían ver. Esto se pone bueno. Son las 8:56.
Entonces, tenemos un problema como iglesia. Desde que Cristo murió, abolimos la ley. Cuando Él nunca la abolió, Él la cumplió. Y la ley nunca ha dejado de estar, sino que se resumió en dos. ¿En qué? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí siempre ha estado la ley. Si no es por esa ley, ¿qué vamos a saber que es pecado o no es pecado? Ahora, no vivimos bajo la ley porque reconocemos que ella no me da autoridad y poder para vencer el pecado. Me la da Cristo. Por eso nuestra vida está sujeta a lo que Cristo hizo en la cruz. Ahí es donde está la victoria. Pero la ley es santa y es pura. ¿A qué estamos prestando nuestra mente? Y estamos llegando a ese punto. Entonces por eso el apóstol Pablo hablaba acerca de esto y tenía esa lucha en su mente, en su corazón. Volvemos a Romanos, donde estamos leyendo ahorita. Entonces dice: ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Entonces, ¿qué dice? Gracias a Dios. La respuesta está ¿en dónde? En 40 días de ayuno, en 3 días de vigilia, en congregarme todos los domingos. La respuesta está ¿en quién? En Jesucristo nuestro Señor. Está hablando de un señorío de Cristo. No está solo en Cristo, está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios. ¿Dónde tenía la lucha? La naturaleza pecaminosa, ¿dónde lo hacía luchar? Pero él dice ahora: en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, ¿soy qué? Esclavo del pecado. Entonces llegó una conclusión. Pablo nunca estuvo de acuerdo cada vez que pecaba, ni buscaba pecar, pero había una lucha y muchas veces pecaba. Dígame quién no mintió esta semana. En toda esta semana fuimos mentirosos, ¿cierto? ¿A quién usted no lo acribilló en sus pensamientos? Entonces usted mató esta semana. Ya estamos graves, ¿verdad? ¿Sí? Dígame cuántos lapiceros usted se llevó para la casa esta semana sin pedirlo prestado. Entonces ya somos rateros. ¿Sí o no? Dígame cuántas uvas se comió y no las pagó. Pues ya. ¿Ya? Que fui a hacer el mercado. Uva. Está rica la uva. Otra uva. Otro que pague el racimo. Yo me la como de a poquito, ¿verdad? Entonces, ya ahí estamos fallando. En esta semana fallamos. Ahora pregunto: ¿usted se acostó la noche anterior pensando cuántas uvas iba a robar al día siguiente? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué? Porque en usted está Cristo. Y usted sabe que eso no agrada a Dios. Pero entonces, ¿por qué lo hice el día siguiente? Porque hay un pecado que habita en mí. Ahora, eso no es excusa. Pablo habla de eso simplemente para expresar que no hay culpa que Satanás pueda poner sobre nuestros hombros, porque a libertad hemos sido llamados. Y entonces, aunque sé que hay en mí una naturaleza pecaminosa que me lleva a pecar, peco, pero no practico el pecado. Y la Biblia dice que el Hijo de Dios no practica el pecado. Ahora, si en su corazón hay resentimiento y usted en la noche anterior está pensando: este me lo va a pagar, ¿verdad? Yo voy a hablar con el jefe y esto y lo otro. Mi hermano, eso no es una naturaleza pecaminosa. Es usted que no ha nacido de nuevo y necesita un verdadero arrepentimiento. Ya eso es intencional.
Y eso se llama practicar el pecado. Si usted tiene un guardadito por ahí, dice: miércoles, bueno, si mi mujer me agarra el celular, voy a ponerle huella, pero no le voy a poner la de la mano, sino la del pie. Y la del dedo pequeño para que no la... Hermano, usted tiene un grave problema con el pecado. Porque no es que está diciendo, y no me venga a decir: pastor, ese es el pecado que habita en mí, pastor. No. Es que usted está planeando algo porque algo que no ha querido soltar. Y la pregunta es si usted nació de nuevo o no nació de nuevo. Porque el hecho, vuelvo a recordarle, el hecho de que usted venga aquí y diga gloria a Dios no lo hace evangélico. El hecho de que yo me siente en el parqueadero no me hace carro. Entonces por eso la palabra de Dios nos dice: miren si tienen actos oscuros. Nos vaya a hacer que ustedes se vean 99% puros, pero por un 1% no entrarás al reino de los cielos. Y el problema no es que peques, el problema es si con tu mente estás de acuerdo con lo que estás haciendo. Esa es la conclusión que lleva Pablo. En mi mente yo quiero agradar a Dios, pero en mí hay una naturaleza que en algún momento va a pecar. Pero entendí que cuando eso pase, yo nunca estuve de acuerdo con eso, porque en mi mente gané la batalla. Cristo es mi Señor y a Él quiero servir y a Él quiero agradar, en mi mente y en mi corazón. Si entendemos esa verdad, vamos a vivir una libertad, no para pecar, sino para no cargar culpas en nuestra vida. Si no pecáramos, ¿por qué Jesús dijo que abogado tenemos para con el Padre? No dice abogado tuvimos, ni vamos a tener. Dice abogado ¿qué? Tenemos. Está en un presente continuo. Esa es la maravillosa gracia del Señor. Pero el engaño de Satanás, ya conociste esa verdad. Entonces, ¿para qué vas a confesar tu pecado si ya Dios te perdonó? Entonces ahí entra una sutileza que te hace guardar el pecado para no confesarlo y no ser verdaderamente libres. Entonces muchos caen bajo esa estrategia y el dominio en sus mentes y en sus corazones. Y una de las luchas más fuertes de este tiempo, se llama deseo sexual. Esa es una de las luchas más fuertes de este tiempo: inmoralidad sexual. A tal punto que el sexo está, y te estoy hablando del sexo hombre-mujer, no del acto, te estoy hablando de la definición de sexo, porque cambiamos la definición de sexo por género. Y por ahí empezamos mal, porque no hay género, hay sexo. Masculino, femenino es sexo, no es género. El género es una invención, una filosofía para decirte que hay 50 clases más que puedes ser y con la que te puedes sentir bien. Y si te hace sentir bien, eso es respetable. Entonces la verdad ya no sirve, porque si la verdad te incomoda, entonces desechémosla, porque vale más sentirme bien que ser verdaderamente libres. Y el problema de la inmoralidad sexual es que no es algo que se nota. Es una lucha que se da en lo privado. Es donde esto se sigue poniendo bueno. Porque muchos están gritando, grito de júbilo. ¡Oh! ¿Cuántos son victoriosos? Amén. Y tienen la revista de Penthouse debajo del colchón.
Pero es que, ¿cómo está usted, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Y el diablo atrás. ¿Sí? Así va bien, mijito. Créetela, créetela, créetela. Las más grandes batallas se ganan en la intimidad. El problema es que muchas veces llegamos tarde a reconocerlo y Satanás saca a la luz lo que nos puede avergonzar. Cuando Dios saca algo a la luz es para restaurar. Cuando Satanás salga algo a la luz es para destruirte, avergonzarte, dañarte. Y el problema es que como iglesia no estamos preparados para restaurar con espíritu de mansedumbre, sino para juzgar como aquel que es más santo que el que pecó. Por eso la Biblia dice: aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Porque en cualquier momento el creer que estamos firmes en nuestra propia fuerza nos puede llevar a caer. Es más, la Biblia dice: cuando restaures, ten cuidado que más adelante no vaya a ser tú el que caiga. La inmoralidad sexual está acabando con nuestros hijos, está acabando con los matrimonios, está acabando con los ministros de Dios. Y no los está acabando públicamente. Lo que se hace público fue algo que nació en lo íntimo. Y el problema es que llegamos al punto de tener que ser confrontados para poder reconocer algo, porque no nos nace poder declarar la lucha que estoy teniendo en la intimidad. Matrimonios sufriendo en lo íntimo, pero no buscan ayuda. Matrimonios que no tienen relación sexual. ¿Por qué? Porque el enemigo tomó lo que era bueno y lo volvió un deleite de la carne. El sexo no es malo, Dios lo creó, pero Satanás lo volvió un deleite de la carne fuera del matrimonio. Entonces hay personas que no disfrutan su vida íntima, tienen problemas en la intimidad. Matrimonios con meses sin disfrutar en la intimidad. Pero andamos bendecidos, prosperados y en victoria. ¿Victoria de qué? ¿Victoria de qué? Si vale la pena seguir a Cristo, ¿por qué no voy a confesar mi pecado? ¿Por qué no voy a la cruz? Me van a acusar. Pero vale más que te acusen o que seas aceptado por el Padre en el reino de los cielos. Entonces prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Por eso el evangelio es para valientes. Y valiente es aquel que dice: fallé, pero corro al trono de la gracia para encontrar misericordia y oportuno socorro. El que encubre su pecado jamás prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Santiago capítulo 5. Y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Así que confiésense las faltas los unos a los otros. Ahora, yo no voy a ser de cura aquí que venga, confiésese y le voy a mandar a rezar Ave Marías y Padre Nuestros, no. Pero sí es necesario confesar. Y hay mucha gente que sale gozoso, pero basta con que llegue a la intimidad y el enemigo les recuerda lo sucios que están. Y no disfrutas el evangelio, ya no hay una sonrisa, no hay una pasión en ti. Porque el evangelio se volvió una carga, una guerra constante de algo que ya Jesús conquistó por ti en la cruz del Calvario. Pero el engaño te cerró los ojos y te hizo ver y creer que Jesús no lo había hecho.
y que entonces tú tienes que hacer algo. El domingo vamos a continuar con esto. Ponte de pie, por favor. Pero es importante ver hoy, antes de irnos, preguntarnos: ¿qué tanta libertad le estamos dando a nuestra mente? ¿Y qué tan esclavos estamos siendo en lo íntimo, demostrando que tenemos una libertad pública? Dios es el que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que hay un llamado fuerte. Estas prédicas no son casualidad. Hay remesones que vienen para la iglesia. Y no estoy hablando solo de Calla, la iglesia en general. Usted escuchará de muchas cosas. No juzguemos. Estemos dispuestos para restaurar. Pero antes de salir a restaurar, preguntémonos si somos aptos para hacerlo. Porque a veces queremos que las miradas se desvíen hacia otros solo para que no vean lo que yo trato de ocultar. Pero a Dios no lo podemos engañar. Hombre que estás aquí, tienes luchas. Es el momento de correr a la cruz y confesar. Mujer que estás aquí, tienes luchas. No estás sola. Varón, no estás solo. Hay gente que está luchando en lo íntimo y se está cansando porque siente que Satanás lo está derrotando. Problemas en el matrimonio, en la empresa. Solo tú lo sabes y Dios. Pero precisamente la victoria la vas a encontrar confesando lo que tienes que soltar. No miremos si somos líderes, no miremos si somos pastores, no miremos. Es triste cuando yo leo las estadísticas. Más del 80% de 4,000 encuestados dicen que ven pornografía una vez por semana. Una vez estalló una página web de visitas. No sé si algunos vieron esa noticia. Habían presidentes, habían políticos y pastores. Y muchos dejaron el ministerio. Escuché como de 2 pastores que se quitaron la vida. Porque si ya eso fue público, mi nombre lo van a saber, así que prefiero quitarme la vida por la vergüenza. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Pero necesitamos ser una iglesia madura, porque, mis amados hermanos, la iglesia no es una comunidad de santos donde el pecado escasea, sino una comunidad de pecadores donde la gracia abunda para salvación. Y necesitamos que este sea un lugar donde el pecador corra para encontrar gracia y oportuno socorro, misericordia y oportuno socorro. Necesitamos que Calla sea el lugar donde alguien con problemas en su área sexual venga para ser sanado, donde alguien rechazado venga para ser amado, donde alguien desechado venga para ser aceptado por el Padre. Vamos a hacer esa iglesia. Entonces hoy necesitamos comenzar a soltar lo que no nos deja avanzar. Hay muchas cosas más para hablar, no se pierda el domingo. Pero comencemos a revisar todo lo que hacemos. Le digo por dónde comenzar. ¿Sabe por dónde comenzar? Comience con revisar lo que usted pone en internet. Empiece por ahí. Empiece por revisar sus redes sociales. ¿Cuál es la medida de Cristo que la gente está viendo con las publicaciones que hago? Comencemos por ahí. ¿A quién edifico con lo que mando en WhatsApp?
Comience revisando su WhatsApp. Esposos, levánteme la mano. Le digo por dónde empezar. Entréguele el celular a su esposa sin clave. Comience esta noche. Y si no empieza esta noche, mujer, órele al Señor porque está en problema. Algunos estarán diciendo: bendito pastor ese. No le dé ideas, pastor, no le dé ideas. El que nada debe, nada teme. Comience por hacerlo. Sea libre. ¿Sí? Está la esposa diciendo: ahí te están hablando. A la esposa dice: ya esta noche hago vigilia. Dígale: mi amor, busque todo lo que quiera, ve, ahí está. Es más, la clave de mi Facebook está, la clave de mi Instagram está, la clave. Mi esposa carga todas mis claves. Ella carga todas mis claves, ella lo conoce todo. Y gente me ha escrito, y a veces ella es la que se da cuenta, yo ni me doy cuenta. No hay nada más tranquilo que andar en paz. Es como el que no tiene deuda, está tranquilo, se sienta a la mesa, pero cada vez que escucha una moto se preocupa. Jesús dijo: a libertad fuimos llamados, iglesia. ¿Estamos realmente viviendo una vida cristiana y disfrutando de la libertad que tenemos en Cristo? Que si alguien habla de ti, hable sin justa causa, entonces serás bienaventurado. Porque lo que dicen de ti no es cierto. Tú estás viviendo para Dios. Pero qué triste que hablen de nosotros diciendo la verdad.